Hola, soy José Luis Olazagoitia, profesor de Resistencia a Materiales de la Universidad de Nebrija. En esta serie de vídeos vamos a ver cómo se resuelve la entrega 5 de la asignatura. Para empezar, tenemos una señal soportada por un tubo de acero. La señal soporta una carga, una presión debida al viento de 2000 pascales. Esta señal está soportada por una estructura y hace que la distancia desde su centro al centro del tubo sea de 1,8 metros. El tubo se va a considerar que es hueco y se puede considerar también que es de espesor muy pequeño. Nos dan varias restricciones para calcular este tubo. La primera es que la tensión cortante en la sección transversal del tubo a una altura de 2,25 metros del suelo no sea superior a 35 megapascales. Otra restricción es que el giro del tubo no debe superar los 6 grados. En estas condiciones nos piden calcular cuánto es la sección media del tubo. Vamos a empezar entonces. Hola, vamos a explicar el ejercicio de la entrega 5 que corresponde al cálculo de un tubo que sujeta una señal de carretera. Dibujamos el tubo, a cierta altura tenemos una sujeción que sujeta la señal de carretera. Tenemos unas distancias de 1,2 metros desde el centro del tubo hasta el inicio de la señal y el ancho de la señal es de 1,2 metros, 1,2 metros. La altura es de 1 metro. Tenemos una altura desde el suelo hasta el punto A, que es donde se inicia la primera sujeción de la señal, de 2,25 metros. Ese punto es importante porque ahí calcularemos los esfuerzos que se transmiten al tubo. Vamos a considerar que la fuerza se aplica en la mitad de la señal a una distancia de 1,8 metros, que es la suma de 1,2 más la mitad del otro 1,2. Ponemos los datos que nos da el enunciado. El acero, consideramos un G igual a 80 gigapascales, una presión sobre la señal de 2000 pascales, se aplica sobre toda la señal. Vamos a considerar otro de los datos que nos dan, es que el giro en la posición de 2,25 metros de altura tiene que ser menor a 6 grados. A ese punto le vamos a llamar a esa sección. La tensión máxima que puede soportar el tubo será de 35 megapascales. Y nos piden calcular cuál es el diámetro medio del tubo para que se cumplan ambas condiciones. El espesor del tubo nos dicen que es de 3. Vamos a empezar a calcular la fuerza que existe sobre la señal. Se aplica a todo el área, así que tendremos en cuenta la presión. Aplicamos la fórmula, fuerza igual a presión por área. La presión son 2000 pascales por el área que viene dada por 1 metro de alto por 1,2 metros de ancho. La fuerza es 2400 newtons. Vamos a calcular ahora el momento. Esta fuerza, aplicada sobre el centro de la señal, está a una distancia de 1,8 metros del centro del tubo que queremos calcular.
Cuando tengamos presiones que se aplican en áreas concretas, el centro de aplicación será el centro del área que tengamos en ese momento. En este caso es cuadrada, por lo tanto estará en su mitad. Aplicamos la fórmula y nos da 4.300. Hace un momento acabamos de calcular el momento torsor que se aplica sobre el tubo que queremos calcular. La fuerza que está aplicada sobre la señal no solo nos da un momento torsor en el tubo, en la sección A, sino que además tendremos una reacción de valor F y un momento flector. Vamos a verlo, aunque para el cálculo de este problema no vamos a tenerlas en cuenta porque solo nos pide el enunciado tener en cuenta el cálculo del tubo a partir del momento torsor. No obstante, vamos a ver cuáles son las fuerzas equivalentes que aparecen en la sección A. Al cortar en la sección A nos aparecerá la fuerza F, la misma que tenemos en la señal, pero ahora aplicada sobre esa sección. Además, la fuerza F a una distancia de 1 metro respecto a la sección A nos dará un momento flector F por 1 metro. Por último, el tercer momento que nos aparecerá es el que resulta de aplicar la fuerza F a una distancia de, como hemos hecho en el apartado anterior, que nos da el momento torsor que hemos calculado hace un momento. En un cálculo más completo habría que tener estos tres esfuerzos en cuenta para calcular la sección. Sin embargo, en este ejemplo solo se tiene en cuenta el momento torsor porque así nos lo piden y tanto la fuerza como el momento flector que aparecen en la sección se van a despreciar y no se tienen en cuenta en el cálculo. Ahora vamos a avanzar un poquito más en el cálculo de la sección. Nos han dado dos datos que son restricciones que tenemos que cumplir. Por un lado, la tau máxima es de 35 megapascales en el tubo y por otro lado, el giro máximo en el punto A debe ser de 6 grados. Podemos utilizar las fórmulas que hemos visto en teoría para calcular los datos que nos faltan. Por ejemplo, tau es igual a momento torsor entre I sub 0 por R. Y el ángulo por unidad de longitud es igual al giro phi de la sección entre L, que es igual también al momento torsor entre G y entre I sub 0. Vemos que en ambos casos tenemos que calcular I sub 0 para seguir adelante. Se puede ir a tablas o se puede hacer el cálculo de I sub 0 en el caso concreto que tenemos. Vamos a calcular ahora el I sub 0 del problema que tenemos entre manos. El I sub 0 lo podemos calcular o mirar en tablas y bibliografía y poner directamente su valor. Por lo tanto, este es un apartado opcional en el que se explica cómo se puede calcular el I sub 0 de un tubo. Lo podemos hacer de dos maneras. Primero, considerando que es una pared delgada y por lo tanto que tenemos un espesor E de pared muy pequeño. Este sería el caso más fácil para hacer de forma manual. Consideraremos un radio R1 interno y un radio R2 externo del tubo. El I sub 0 es el área por el radio al cuadrado. En este caso, todo el área podemos considerar que está situada a una distancia R, puesto que es una corona circular, y podemos aproximar su valor a 2πr por E. 2πr la circunferencia por el espesor nos daría la corona circular pequeñita que tenemos alrededor del tubo. Por último lo multiplicamos por R2 y nos da la fórmula 2πr al cubo, que es la que podemos utilizar para calcular I sub 0. Podemos considerar también que este espesor no es pequeño y por lo tanto
considerar ambos radios R1 y R2. En este caso, el cálculo de I sub 0 se complica un poco más y como hemos visto en la teoría, la fórmula nos da pi medios por R2 a la cuarta menos R1 a la cuarta. Si tenemos en cuenta que R2 es igual al radio medio más el espesor medio y R1 es igual al radio medio menos el espesor medio, vemos que la fórmula de I sub 0 queda en función de R pequeña elevada a la cuarta. Por lo tanto, tendremos que tener en los cálculos mucho cuidado al despejar R. De hecho, lo más sencillo es utilizar algún programa informático que nos permita calcular R. Por ejemplo, Maple, o se podría utilizar un método de Newton-Raphson para calcular el valor de R. También podemos aprovechar que sabemos que E es mucho más pequeño que R en este caso y simplificarlo. Podemos aplicar esto y lo vamos a ver a continuación.